Muy bien, queridos hermanos y amigos, es un gusto poderles saludar nuevamente de su programa de preguntas y respuestas. Tu pregunta es el tema. Y hoy está con nosotros el pastor Idel Suárez. El pastor Idel Suárez es el director del Instituto Investigativo Ministerial. Bienvenido y gracias por aceptar la invitación al programa. Muchas gracias, Pastor Avellaneda. En el pasado hemos estado los dos juntos en la escuela sabática. Así es. Y ahora pues te acompaño en tu programa. Amén, amén. Muchas gracias y esperamos que ustedes puedan disfrutar de la programación de hoy. Y vamos a comenzar con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por la oportunidad de poder estar nuevamente al aire en este programa. Te rogamos, Señor, tu bendición para la presentación de hoy. Te pedimos, Señor, por cada una de las personas que están visitándonos, que están conectados o que irán a ver el programa después. Que tú puedas bendecir la presentación, bendice al pastor Idel en las respuestas a las preguntas y a cada uno de los que están también escuchando y viendo en la presentación. Oramos por nuestros hermanos que están también en medio de las dificultades, por los enfermos, en medio de la pandemia, también por los que están sufriendo por la guerra, nuestros hermanos allí en Ucrania. Bendíceles, Señor, fortaléceles, que ellos puedan seguir adelante. Y te pedimos, Señor, que tú puedas derramar tu Santo Espíritu en nuestros corazones, en nuestra preparación para el reino de los cielos. Te lo agradecemos, te lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien, nuevamente sean todos bienvenidos. Es un gusto poder estar con ustedes y poder hoy, primer martes del mes de junio, poder compartir también este tema tan interesante. Y agradecemos también al pastor Idel por visitarnos a la sala de redacción del programa de preguntas y respuestas. Estamos tratando un tema bastante interesante y es el tema de Apocalipsis capítulo 18 o el fuerte clamor también se llama, ¿no? Tengo unas preguntas para usted, pastor Idel, antes de ver seguramente la presentación, y es la siguiente. La primera pregunta es: ¿cuál es el mensaje central de Apocalipsis 18? El mensaje central de Apocalipsis 18 es Jesucristo. Él es el mensaje especial y central de toda la Biblia. Y vemos el mensaje de Jesús siendo proclamado por otro ángel, por otro movimiento, por otro grupo de creyentes. Cada ángel simboliza un grupo de creyentes que predica el Evangelio. Y en la presentación de hoy, de las diapositivas que vamos a ver, vamos a mostrar evidencia de los testimonios, que ese Apocalipsis 18 representa otro grupo de creyentes que comparte el Evangelio de Jesús en el último tiempo. Ya. Interesante, pero hay una pregunta más y es: nosotros vemos Apocalipsis 14:8, que habla también de una caída, habla de Babilonia, y ahora encontramos otra vez en Apocalipsis 18. ¿Cuál es la diferencia de uno al otro? Tienen similaridades, los dos hablan de la caída de Babilonia, pero en Apocalipsis 18 hay un llamado de salir de ella. En Apocalipsis 18, cuando vamos a este libro primero escrito, dice que fue necesario volver a repetir esa salida de Babilonia porque habían entrado corrupciones en la cristiandad. Lo voy a ver. Es Primeros Escritos, página 277. Después vi a otro ángel poderoso al que se ordenó que bajase a la tierra y uniese su voz a la del tercer ángel. Y dice: aquí se repite el mensaje de la caída de Babilonia tal como lo dio el segundo ángel, con la mención adicional de las corrupciones introducidas en las iglesias desde 1844. Así que hay iglesias hoy que no existían en 1844.
Y hay corrupciones que han entrado en esas iglesias y han caído al permitir esas corrupciones. Y dice aquí, en este libro, en la siguiente página también, se unían con los que guardaban todos los mandamientos de Dios. Así que hay iglesias que se llaman adventistas, pero no guardan todos los mandamientos de Dios. Y deben salir de las iglesias adventistas que han permitido que las corrupciones del mundo hayan entrado en su seno, que han llevado a la apostasía, para unirse con aquellos que guardan todos los mandamientos de Dios. Así lo dice en la página 278. Quiere decir que en 1844 habían iglesias que estaban en ese momento y tenían la ley de Dios, guardaban la ley de Dios inicialmente. Según su conocimiento. Sí, de acuerdo al conocimiento. Aún la luz del sábado la aceptaron, después la fueron cambiando. A esa caída también se refiere, ¿no? Esas iglesias que fueron cayendo. Así es, permitieron que la corrupción entrara. Y hay otros movimientos de iglesias que surgieron después de 1844. Tenemos varias denominaciones que han surgido después de esa fecha. Tengo una pregunta más y es acerca de Apocalipsis 18. ¿Su cumplimiento es en el pasado, está en el presente o es para el futuro? Los tres. Tiene que ver con el pasado, con 1888, tiene que ver con el pasado, con 1914, y tiene que ver con el presente, que debemos aceptar ese mensaje, y tiene que ver con el futuro, porque se refiere también a la lluvia tardía, a Cristo nuestra justicia, al surgimiento de este movimiento de reforma y a la lluvia tardía, que lo vamos a ver en la presentación. Okay. Así que, queridos hermanos y amigos que nos siguen, vamos a considerar este tema y hay algunas diapositivas que el pastor Idel ha preparado donde vamos a conocer más amplias las respuestas a estas preguntas y a otras que seguramente ustedes tienen. Si tienen preguntas pueden hacernos ahí en el chat o pueden escribirnos a info@sda1844.org. Muy bien, usted habla de una presentación, vamos a escucharla entonces, por favor. Se titula Apocalipsis 18, vamos a ver la primera parte, Pastor Avellaneda. Así es. La segunda parte la veremos en otra oportunidad. Y el texto dice que se vio otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue iluminada con su gloria. Y clamó con voz potente, ha caído Babilonia. Y todas las naciones habían bebido del vino del furor de su fornicación, la fornicación de Babilonia. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados y no recibáis de sus plagas. Ese último versículo, Pastor Avellaneda, es muy importante porque nos hace notar que si nosotros estamos en un cuerpo religioso que tolera y legaliza el pecado y persigue a aquellos que se oponen al pecado, participamos de su pecado. Participamos del pecado si no protestamos en contra. También nos dice este texto que es otro ángel, y vamos a ver que ángel simboliza un grupo de creyentes. Pero antes, vayamos a la pared de los lamentos de los judíos. Aquí están en el día de expiación cuando se visten de blanco y allí repiten las oraciones y lloran y le piden a Dios que envíe el Mesías, que venga la era mesiánica. Y uno los oye, los ve y uno es movido con el deseo de correr y tocarles en la espalda y decirle, hermano, el Mesías ya vino hace 2000 años, era judío, cumplió con todas las profecías concernientes a su primera venida, pero ellos siguen lamentando. De igual manera, el Israel moderno, muchos adventistas nominales dicen que el Mesías está en el futuro, que la reforma está en el futuro, y lloran y le piden a Dios, por favor, reforma la iglesia, cuando la reforma ya vino, comenzó dentro de la iglesia y fue echada afuera. Ya. Interesante esa comparación que se hace. Vamos a ver un texto que es citado por rabinos para decir
que Jesús no puede ser el Mesías. Es en Salmo capítulo 2, porque dice que debe ser rey sobre Sión, y dice que debe quebrantar con vara de hierro a las naciones, como vasija de alfarero las desmenuzarás, y te daré las naciones en herencia. Israel tiene que gobernar todo el mundo conocido, y eso no se cumplió con la primera venida de Cristo. Pero no por eso deja de ser el Mesías, porque hay 3 venidas de Cristo. Y vamos a ver que hay 3 fases en Apocalipsis 18. Hay 3 fases de este movimiento de reforma. Este movimiento de reforma cumplió las profecías de la primera fase. Cumplió las profecías de la segunda fase. Todavía falta por cumplir las profecías de la tercera fase, que tiene que ver con la lluvia tardía. De igual manera, Cristo cumplió las profecías concernientes a su primera venida. Murió como cordero, fue vendido por 30 piezas de plata, murió fuera de los muros de Jerusalén, y tantas profecías hay concernientes a Cristo que fueron cumplidas exactamente. Y esperamos su segunda venida, que esas profecías faltan pero se están cumpliendo. Los testimonios dicen, sin lugar a duda, que cada ángel representa un grupo de creyentes, representa un movimiento. Aquí en Testimonios para la Iglesia, volumen 1, página 77, dice: y se me mostró que el tercer ángel, que proclama los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, representa al pueblo que recibe el mensaje y levanta su voz de advertencia al mundo, instándolo a observar los mandamientos de Dios en forma muy minuciosa. Ese tercer ángel simbolizaba a los pioneros adventistas que aceptaron los mandamientos de Dios, aceptaron el sábado, eran pacifistas, no iban a la guerra, estaban proclamando el mensaje de la reforma pro salud y instaban al pueblo a ser muy minucioso. Hay otro testimonio que dice lo mismo. Cada ángel representa al pueblo de Dios. El tercer ángel de Apocalipsis 14 se presenta volando vertiginosamente a través del cielo y proclamando: he aquí los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Aquí se nos muestra la naturaleza de la obra del pueblo de Dios. Ese tercer ángel que proclama muestra la naturaleza de la obra del pueblo de Dios, y poseen un mensaje de tanta importancia que se representa volando para presentarlo al mundo. Nosotros no volamos, a menos que volemos por avión, ¿no? Pero el ángel vuela y anuncia y representa al pueblo de Dios, a este movimiento de reforma que es internacional. Yo recuerdo cuando fuimos un grupo de pastores a Etiopía, estaba el pastor Shirima, estaba el pastor Svetan Petkov y tu servidor. Nos pasamos allá varias semanas, hasta tuvimos que extender nuestra visita. Y hablamos con varios dirigentes y nos dijeron: es que no queremos ser un grupo nacional, queremos ser internacional. Y al pasar el tiempo se unieron muchos de ellos a nosotros, porque son parte del cuerpo de Cristo. Amén. Querían ser parte de un mensaje representado por aquellos que lo proclaman como volando por todo el mundo. Hay 3 fases del otro ángel, hay 3 fases del cuarto ángel. Le decimos cuarto porque viene después del tercero. Si vamos a Apocalipsis 14, no dice ahí el primer mensaje angélico, ni dice el segundo mensaje angélico, solo dice tercer ángel. Pero decimos que el segundo viene antes del tercero y el primero viene antes del segundo, aunque no lo dice explícitamente, solo dice explícitamente tercero. De igual manera, el otro ángel podemos decirle cuarto ángel, aunque no lo dice explícitamente, porque viene después del tercero. Está dividido en 3 fases. La luz, que viaja más rápido que el sonido, que representa el mensaje de Cristo a nuestra justicia, que fue dada en 1888 en la conferencia de Minneapolis, en el estado de Minnesota, allá en el norte de Estados Unidos. Luego la voz, que llegó en 1914,
Durante la Primera Guerra Mundial se dio el grito de guerra. Lamentablemente la Iglesia Adventista oficialmente legalizó el pecado en esa guerra. Y luego el poder que está en el futuro, que es la lluvia tardía, que no sabemos la fecha del mismo. No. 3 fases, igual como 3 venidas de Cristo. Los testimonios muestran que la luz comenzó en 1888. Aquí vemos del Comentario Bíblico Adventista, volumen 7, página 984, el párrafo 6. Yo he hecho la traducción, lo tengo en inglés y en castellano para que puedan comprobar si la traducción está correcta o no. Dice, el tiempo de prueba está sobre nosotros. ¿Qué tiempo de prueba? El tiempo de prueba era 1914, porque ella escribe esto en 1892. Ese es el tiempo de prueba. Está sobre nosotros, porque el fuerte pregón del tercer ángel ya ha comenzado. Y comenzó en 1888. Dice, ya ha comenzado en la revelación de Cristo nuestra justicia, del Salvador perdonador del pecado. Este es el comienzo de la luz del ángel cuya gloria iluminará toda la tierra. En 1888 el pueblo adventista no estaba representado en todos los países del mundo. No, en unos pocos países de Europa y en Estados Unidos solamente. Pero dice que ese mensaje comienza en 1888, el fuerte pregón, la luz comenzó dentro, la reforma. Muchos me dicen, ¿y por qué ustedes no inician la reforma dentro de la iglesia? Es que la iniciamos, fue iniciada dentro, pero fue echada fuera. Cortaron el trigo y lo echaron fuera. No leyeron la parábola de Cristo, que el trigo y la cizaña deben crecer hasta el día final. Y se adelantaron y cortaron el trigo y lo echaron fuera. Aquí vemos a los delegados y visitas, pueden ver ahí algunos niños presentes, que estaban en 1888 en Minneapolis. Ese edificio ya no existe, el púlpito sí todavía existe, y está en la nueva localidad de la iglesia adventista. Yo estuve ahí 100 años después, en 1988, 100 años después, que estaban dando una presentación especial de 1888 y visité este lugar. Lamentablemente esa misma esquina hoy es un lugar donde se venden películas pornográficas, un lugar de fornicación, una alegoría de lo que la profecía decía. Se vendió luego ese terreno y los adventistas construyeron en otro lugar. Pero en Minneapolis se presenta ese mensaje de Cristo nuestra justicia. Lo leemos de Mensajes Selectos, tomo 1, página 276, y dice así: la falta de voluntad para renunciar a las opiniones preconcebidas y aceptar esta verdad fue la principal base de la oposición manifestada en Minneapolis contra el mensaje del Señor expuesto por los hermanos Wagner y Jones. Wagner era doctor y pastor. Jones era profesor de historia y pastor. Los dos estaban a cargo de la publicadora en el Pacific Press en California. Y dice que fueron las opiniones preconcebidas, igual que las opiniones preconcebidas de los judíos en rechazar a Cristo, igual que las opiniones preconcebidas de muchos hermanos adventistas que no quieren aceptar la reforma porque no llena todos los requisitos que ellos leen en los testimonios. Este es un problema que ha conllevado a que muchas de esa luz se haya rechazado en la historia del pueblo de Dios. No solamente ahora, sino siempre, como usted mencionó, el pueblo judío en su tiempo, el pueblo de Israel, el pueblo en tiempo del Señor Jesús también. Las ideas preconcebidas no fueron aceptadas por el mensaje que trajo el Señor Jesús, la verdad que Él estaba presentando, que mostraba de que era el Mesías y que estaba escrito, y ellos no lo entendieron. Y de igual manera estaba escrito en los testimonios las características del movimiento de reforma, lo cual este movimiento surgió en tiempo de guerra, surgió de una manera internacional y surgió para levantar en alto el sábado, y los testimonios y la reforma pro salud se cumplió al pie de la letra. Y es como un llamado también para nosotros cuando hablamos de el asunto de ideas preconcebidas, ¿no? Porque a veces
puede ser que nosotros tenemos ciertos asuntos ya ahí colocados en nuestra mente y cuando alguien nos habla, entonces, oye, eso no, ya tengo un asunto preconcebido y me impide aceptar la luz. Continuemos con el párrafo. Mira lo que dice. Suscitando esa oposición, Satanás tuvo éxito en impedir que fluyera hacia nuestros hermanos en gran medida el poder especial del Espíritu Santo que Dios anhelaba impartirles. La lluvia tardía iba a caer en 1888. Ya estaba la ley dominical en el Congreso de Estados Unidos como propuesta. El enemigo les impidió que obtuvieran esa eficiencia que pudiera haber sido suya para llevar la verdad al mundo, tal como los apóstoles la proclamaron después del día de Pentecostés. Fue resistida la luz, ahí lo vemos, fue resistida la luz, fue rechazada, fue resistida la luz que ha de alumbrar a toda la tierra con su gloria y en gran medida ha sido mantenida lejos del mundo por el proceder de nuestros propios hermanos. Eso fue en Minneapolis, que comenzó la reforma dentro de la iglesia y fue resistida ese mensaje. Y ahí tenemos evidencia de que Wagner, el hijo de Wagner, se unió a este movimiento de reforma. Murió en este movimiento de reforma. Dice el libro de Oseas que cuando nos olvidamos de la ley de Dios, Dios también se olvida de nosotros. Porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. Y dice además que cuando mi pueblo le falta sabiduría, al desechar luego la sabiduría, Dios desecha el sacerdocio. Por cuanto desechaste la sabiduría, yo te echaré del sacerdocio. Ese sacerdocio, ese pastorado de los hermanos adventistas nominales fue rechazado porque ellos rechazaron el mensaje de Cristo nuestra justicia y luego rechazaron el llamado al arrepentimiento de no ir a la guerra en la Primera Guerra Mundial. Comen del pecado de mi pueblo y desean su maldad. Qué triste. Hay 3 pasos en la apostasía. Se tolera el pecado. Primero, se dice, bueno, eso no es tan malo, depende de las circunstancias. Luego se legaliza el pecado, ya no se tolera ni se dice que depende de las circunstancias. Es bueno, debemos ir a la guerra. Primero se toleró el ir a la guerra en la guerra contra España, Estados Unidos contra España, de 1898 a 1902. Se toleró ahí el pecado. Hubieron adventistas que fueron a pelear como médicos. Tengo evidencia de eso. Debemos enfatizarlo más, quizás en un programa futuro. Está bien. Luego se legaliza el pecado. En 1914 legalizaron el pecado, que dieron la orden de que todos los jóvenes fueran a pelear, a tomar armas, a hacerlo aún en sábado. No solo la división europea, también la división norteamericana de la iglesia adventista, y por fin se persigue a los opositores. Dentro del grupo adventista hubieron en Europa y también en Estados Unidos voces que se levantaron y dijeron, ¿cómo vamos a ir a la guerra? Eso no fue lo que hicimos durante la guerra civil, nos abstuvimos de ir. Y sin embargo, esos fueron callados y muchos fueron excluidos. De 2.000 a 3.000 personas en Europa fueron excluidos de la iglesia. Totalmente. Adventistas, sí, fueron excluidos, fueron considerados opositores. Es más, en el protocolo de Friedenstadt se les llama a los reformadores los opositores. Y a Elías se le dijo, ¿eres tú el que te opones al pueblo de Israel? Se cumple la profecía. Es totalmente lo contrario, o sea, y es algo interesante porque cuando usted mencionó de la guerra civil acá en Estados Unidos, antes los que fueron a la guerra y algunos hermanos que fueron excluidos de la iglesia. Sí. O sea, esa era la posición original y fiel hasta ese entonces. Pero ahora, como usted menciona, fue al contrario. O sea, los que no fueron
fueron los que fueron excluidos. Igual que el caso de Elías, que usted acaba de mencionar. O sea, a Elías se le estaba condenando como el causante del problema, cuando no era él. Así es. Y a Juan el Bautista también fue considerado por Herodías como causante del problema. En nuestra próxima parte de esta presentación vamos a hablar más de Juan el Bautista y de Elías. Ya está bien. Muchas gracias, Pastor Idel, por la presentación. El tiempo se nos está yendo, pero quedamos en esta parte de los pasos de la apostasía. Usted mencionó 3 pasos, y es que se tolera el pecado, número 1. Número 2, se legaliza el pecado. Y número 3, se persigue a los que se oponen a los principios. Entonces, los que se oponen a ir en contra de los principios. Exactamente, eso. Sí. Es los que se oponen en contra de los principios, los que quieren mantener los principios, entonces son perseguidos por los que han abiertamente quebrantado los principios de Dios. Así de que esta es la primera parte de este tema de Apocalipsis 18, pero no hemos terminado. Hay otra presentación y lo vamos a dejar para la próxima semana para que ustedes puedan también comentarnos si hay preguntas, inquietudes, y también podamos considerar otras preguntas más. Por ejemplo, si hablamos de Apocalipsis 18 como un cuarto ángel, entonces ¿a quién representa ese cuarto ángel? Sería una de las preguntas que podemos hacernos. Y habría otra más: ¿qué preparación necesitamos seguramente nosotros para ser parte de ese fuerte pregón, de poder participar también en esa presentación del último llamado también para el mundo hoy en día? Muy bien, muchas gracias. No sé si tenías algo más para mencionar. Sí, pastor, que debemos poner la vista en la luz del mundo, que es Jesús, y oír su voz que está llamando a sus ovejas a ser parte de un redil bajo un pastor. Amén, así es. Vamos a concluir con una oración. Por favor, Pastor Idel, ¿nos puede dirigir? Amante Padre, por los méritos de Cristo venimos a ti, tal como somos, reconociendo, Señor, nuestros pecados y debilidades y deficiencias de carácter. Pero el mensaje es puro, Señor. Y te agradecemos por la fe que fue dada a los santos en tiempos de crisis pasada, durante este último periodo de iglesia. Y ayúdanos, Señor, a seguir la voz del buen pastor, a seguir la luz del mundo y ser luz también y voz a los demás que no te conocen. Y cuando tú vengas, Señor, ayúdanos a estar listos. Bendice al querido pastor Avellaneda, todos los que siguen esta programación, y que sea para honra y gloria tuya en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, muchas gracias, Pastor Idel, por haber aceptado la invitación al programa de preguntas y respuestas. Tu pregunta es el tema, y esperamos vernos, y está invitado para la próxima semana, el próximo programa. Y a cada uno de ustedes también están invitados para que puedan conectarse también con nosotros todos los martes a la misma hora, 8 hora de Siderta. Ustedes pueden cuadrar su horario en su lugar. Y también los que quieran escribirnos pueden hacerlo a info@sda1844.org. El Señor les bendiga y hasta la próxima.